Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Daniela Ortiz, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Para la materia de ondas electromagnéticas vengo a explicar un tema que es el tema del ciclotrón. Un ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas, el método directo de acelerar los iones utilizando la grandes dificultades experimentales asociadas a los campos eléctricos intensos. Es decir, el ciclotrón se trata de un acelerador de partículas, o bien sea una máquina, que usa campos electromagnéticos para desplazar las partículas a velocidades más altas. El ciclotrón evita dificultades por medio de la aceleración múltiple de los iones hasta alcanzar elevadas velocidades sin el empleo de altos voltajes. Los ciclotrones se emplean principalmente para producir radioisótopos que a su vez se usan para fabricar un tipo de medicamento llamado radiofármaco con el que es posible diagnosticar y tratar cáncer. Actualmente existen más de 1.500 centros de ciclotrones en el mundo. Aquí podemos ver en pantalla un ejemplo de lo que sería una máquina de ciclotrón, donde se emplea todo este tipo de procesos. ¿Cómo funciona un ciclotrón? Primero que todo, vamos a definir qué son los radioisótopos, ya que en la anterior diapositiva nos contaban que ese es como el resultado que ellos generan. Los radioisótopos son la forma inestable de un elemento que emite radiación para transformarse en una forma más estable. Es decir, es cuando se recoge todo el tipo de radiación de una manera más descontrolada, más abierta y se encierra o se resume en una radiación más estable, que así permite ser más tratada y permite un mejor manejo y empleo de la misma. La radiación se usa y se puede rastrear fácilmente y causar cambios en la sustancia que la recibe. Estos atributos especialmente hacen que los radioisótopos sean útiles en la medicina, la industria y otras esferas. Un ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas que impulsa constantemente un haz de partículas cargadas con protones, es decir, partículas positivas en una trayectoria circular. Los radioisótopos que se usan en medicina se fabrican bombardeando isótopos estables con protones. En este caso, todo lo que son los radioisótopos son isótopos estables, o sea, llenos de protones. Cuando el haz de protones entra en contacto con los isótopos estables, se produce una reacción nuclear que convierte los isótopos estables en radioisótopos. El modelo matemático realmente no es muy complejo. Las fórmulas se dividen en tres partes. La primera parte es el movimiento circular, donde una partícula es cargada y describe una circunferencia en un campo magnético uniforme. En este caso tenemos que la fórmula es la fuerza magnética, que es igual a Q, siendo Q la cantidad de carga por B, B, B corta, que sería la velocidad, por B larga, que sería el campo magnético. Su dirección radial y su sentido siempre son hacia el centro de la circunferencia. Y aplica la segunda ley del Newton, como podemos ver que se explica en la diapositiva, obteniendo el radio de la circunferencia, que es como lo explican en la siguiente gráfica, donde muestran la velocidad sobre B, que va hacia arriba desde el centro de la circunferencia. Hacia el lado derecho, en diagonal, se muestra la fuerza del campo magnético. Aquí está la carga. Todo obviamente reacciona sobre la carga. Toda esta radiación reacciona sobre la carga. De aquí podemos ver, del centro de la circunferencia, podemos sacar el radio. Y de acá, a mano izquierda, podemos ver la fuerza magnética, que sería en este caso de una manera negativa, y positiva y positiva. El tiempo que tarda en describir una semicircunferencia es por tanto independiente del radio de la órbita, o sea que el radio es independiente al tiempo que se pueda tardar en transferir como todo este tipo de radiación. En este caso muestran la fórmula del radio, que sería frecuencia sobre un medio
que es igual a pi radios sobre la velocidad, y esto vendría siendo pi radios sobre la carga total por el campo eléctrico, el campo magnético. La segunda fórmula es la aceleración del ion. La aceleración siempre, eh, siempre es en el campo magnético, o sea, el ion es acelerado por el campo eléctrico, digo, existente entre las Ds. Incrementa su energía cinética en una cantidad igual al producto de su carga, por la diferencia de potencial que existe entre las Ds. En este caso, tenemos la siguiente fórmula para la aceleración, que sería la cantidad de carga por la velocidad, que sería igual a 1/2 por la velocidad a la 2 menos la velocidad a la 2j menos 1/2 por la velocidad a la 2i. Cuando el ion completa una circunferencia en el tiempo constante, que es frecuencia frecuencia 1/2, se invierte la polaridad, por lo que nuevamente se acelera el campo en la región intermediaria. De nuevo, incrementa su energía cinética en una cantidad igual al producto de su carga por la diferencia de potencial que existe entre las Ds. O sea, por la diferencia de potencial que existe entre cada carga, en este caso. La energía final del ion es NQ por B, siendo N el número de veces que pasa por la región entre las Ds. En este caso, sería el número de veces que pasa, digamos, que pasa el ion entre las cargas. La frecuencia, que sería la última fórmula, la frecuencia de resonancia del ciclotrón, es donde se analiza el periodo en donde alterna o conecta a las dos Ds. En el apartado anterior, o sea, en la explicación anterior, el semiperiodo de la D alterna y coincide con el tiempo que tarda el ion en describir una circunferencia que es independiente del radio. Como lo explicaba ahora, el tiempo que tarda el ion es totalmente independiente al radio. Y aquí vamos a ver cómo cambia la trayectoria del ion con estos dos tiempos que no coinciden. Vamos también, a partir del dato de la intensidad del campo magnético, se obtiene el valor de la frecuencia, de un medio de frecuencia, teniendo en cuenta que el campo magnético, que este es como eh, la, la, que es como el número, el valor del campo magnético, Gauss, que es Gauss, y que es 0.001, y una unidad de masa atómica que vale 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La carga del ion vale 1.6 por 10 a la menos 19 Celsius. El principal uso. El ciclotrón es un acelerador de partículas de tipo circular que se usa para la producción de elementos radioactivos que sirven para la realización de diagnósticos, como la realización de tomografías por emisión de positrones. En este caso, para lo que principalmente se está utilizando en la vida actual, el ciclotrón es para la medicina, para todo lo que son las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y todos los nuevos mecanismos que se están utilizando para lo que son enfermedades crónicas. En este caso, las diapositivas nos ponían en ejemplo del cáncer. Se utiliza toda esta radiación como para tratar todo lo que han sido quimioterapias, todo lo que han sido los tratamientos para las personas con cáncer. Y actualmente se está investigando sobre su aplicación a la oncología, ya que es capaz de producir elementos radioactivos de forma artificial. En conclusión, esto fue todo lo que trató el ciclotrón. A grandes rasgos se podría decir que es un método o un dispositivo acelerador de partículas de una manera más veloz, y que sirve actualmente para muchas de las nuevas evoluciones del mundo
más que todo en la medicina y en todo lo que puede utilizarse los elementos de radiografías, de que necesiten radiaciones, ecografías y bueno, principalmente para la medicina. Hasta aquí es toda mi exposición. Muchas gracias por su atención y espero haya servido de algo mi información y haya podido ser muy clara. Hasta luego.